Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, señor secretario, en el reciente paquete económico 2024 que hizo entrega a esta Cámara, hay un punto muy preocupante que contradice completamente la mentira de la austeridad en el discurso presidencial. Hace unos días, un integrante de su equipo, el subsecretario Llorio, reconoció que el próximo año realizarán gastos extraordinarios porque quieren terminar las obras del presidente y porque ahora la deuda de Pemex será incluida en el déficit público, bajo los argumentos simplistas de que servirá para la mitigación de riesgos de una empresa eternamente endeudada. Y bajo la propuesta que nos presentaron de los más de 9 billones de pesos que pretenden gastar el año que entra, 1.9 serán deuda, el monto más alto de requerimientos financieros del sector público desde el año 2000. Esto significa que, de aprobarse, el presidente López Obrador va a endeudar a cada mexicano por 14,033 pesos para sus caprichos presidenciales. Pero no solo eso, si tomamos en consideración el saldo histórico, cada mexicano estará endeudado por más de 126,000 pesos. Y en su discurso, ustedes han dicho que no iban a endeudar al país. Es más, en el 2020, cuando vivimos uno de los momentos económicos más complejos derivados de la pandemia, se negaron a incrementar la deuda. Sin embargo, el déficit público que proponen para este 2024 es de 5.4 del PIB contra el 3.8 que solicitaron en el 2020 durante la pandemia. Aunado a lo anterior, es inevitable señalar la falta de transparencia que les ha caracterizado en el uso de recursos públicos. Parece que les importa más manipular el gasto público y generar una falsa sensación de bienestar económico a la población previo a la elección presidencial, en lugar de garantizar finanzas públicas y sin presiones para el próximo gobierno. Ustedes dicen que el déficit será pasajero, ya que para el 2025 no destinarán el mismo presupuesto para los proyectos faraónicos en los que han malgastado el dinero de las y los mexicanos. Y al paso que van esas construcciones, a mí me parece que eso será más que imposible. Señor secretario, no hay dinero que alcance cuando se malgasta en caprichos, y en su último año el presidente sueña que va a poder concluir sus proyectos faraónicos. Y en ese contexto le pregunto, ¿qué garantías otorgará el gobierno federal para que en el 2024 el uso de los recursos públicos esté completamente alineado a la normatividad vigente y que los proyectos de infraestructura de largo plazo aseguren el flujo de ingresos para su armonización sin comprometer el equilibrio fiscal del próximo presupuesto y sin que Pemex se vuelva una carga del constante déficit público? Esto derivado que el pasado 18 de septiembre, de manera oficial, el director de Pemex señala que la situación de Pemex, concluyo, presidenta, que la situación de Pemex es cada vez más crítica, insostenible y literalmente le está pidiendo auxilio. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado Paulo Gonzalo Martínez López. Para emitir una respuesta hasta por 5 minutos, tiene usted el uso de la palabra, señor secretario. La política de deuda del gobierno federal está plasmada en cada uno de las propuestas de presupuesto que se han enviado aquí desde el año 2019. En estas propuestas se ha cuidado en todo lo posible el evitar el endeudamiento excesivo, llamado como excesivo aquel que sobrepasa los límites del 50% del Producto Interno Bruto. También ha habido la posibilidad, por ejemplo, en el año 2023, en donde el endeudamiento está llegando a 46% del Producto Interno Bruto, porque en el año 2023 no estamos logrando abrir todo el canal de financiamiento que requiere la conclusión de proyectos. La reflexión que subyace en esta decisión de endeudamiento, y es un endeudamiento único el que se está planteando para
2024, la reflexión es que cualquier obra inconclusa, y nosotros hemos tenido nuestra experiencia de recibir obras inconclusas, a la larga se tienen que terminar y se van a terminar con costos más altos que los que hubiera tomado simplemente concluirlas con un esfuerzo extra de aplicación de todos los contratistas, de todas las agencias ejecutoras de estos proyectos en el gobierno federal. Estos proyectos están siendo supervisados personalmente por el presidente de la República, personalmente por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, personalmente por el director de Conagua. Están recibiendo atención semanal, de forma tal que está comprometido el calendario para que se terminen en el curso de 2024 a más tardar. Esa es la razón por la que, desde el punto de vista de la economía, es mejor hacer un esfuerzo de financiamiento por ese monto para concluir esos proyectos que dejarlos inconclusos para la siguiente administración. Lo peor que podríamos hacer es dejarlos inconclusos a la inercia, y esto le tomaría a la siguiente administración tomar cartas en el asunto, revisar los proyectos, y esto es un atraso que yo les aseguro que le llevaría más de un año simplemente para tomar el control del proyecto. A nosotros nos tocó eso. No menciono ejemplos concretos porque no quiero aquí hacer ningún señalamiento y juicio de valor, pero les puedo asegurar que recibimos una buena dosis de proyectos incompletos de la anterior administración. Muchas gracias. Gracias por su respuesta, señor secretario. Tiene el uso de la palabra para emitir réplica la diputada Michelle González Márquez del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Gracias. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Señor secretario, creo que usted ha tenido la oportunidad de escuchar al presidente de la República decir una mentira constante, que en su gobierno no contratará deuda pública. Y seguramente usted tiene muy presente que el paquete fiscal que presentó aquí en esta Cámara de Diputados conlleva un déficit equivalente al 4.9% del Producto Interno Bruto, el equivalente a 1.7 billones de pesos. Pero hablemos con franqueza. Adquirir deuda no es malo en sí cuando se utiliza para detonar proyectos que van a generar dividendos a nuestro país o para enfrentar una emergencia, por ejemplo. Que dicho esto, es cuando debemos aclarar la memoria en esta tribuna. Porque si nos remontamos en el 2020, cuando López Obrador anunció que su gobierno no se endeudaría para enfrentar el duro golpe de la pandemia del COVID-19, argumentando un supuesto cuidado de las finanzas públicas, ¿cuál fue el resultado? El resultado, el primer lugar en muertes de trabajadores y trabajadoras de la salud, y el quinto lugar en la mortandad por esta enfermedad en el mundo. Pero contrario del 2020, para el 2024 las cosas cambian. Porque aunque el presidente mienta y diga que no, se está adquiriendo deuda. Y usted lo sabe, señor secretario. Y esta deuda es más que los últimos 2 sexenios. ¿Y por qué ese cambio? Por supuesto, porque el próximo año estaremos enfrentando elecciones presidenciales y del Congreso. Y ahí sí, bienvenida a la deuda pública. Y esto quiere decir
que para Morena el gobierno sí puede endeudarse para comprar votos en el 2024, pero no para salvar vidas de mexicanas y mexicanos por la pandemia. Y solo es cuestión de hablar con la verdad, señor secretario. Es uno de los crímenes más grandes de la historia de México. Y quiero concluir mi intervención. El gobierno que usted representa, señor secretario, y aquí solo he dado un ejemplo por falta de tiempo, pero ha sido el pésimo manejo de las finanzas de una manera irresponsable e inhumano que jamás debiera repetirse. Y por eso, aunque sigan endeudando al país y derrochando millones de pesos para pagar las campañas de su partido, no les va a servir de nada, porque la esperanza ha cambiado de manos y ni con todo el dinero van a poder evitar el cambio que ya se viene. Es cuanto.